buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Enmarañares, la radio de la maraña. Aquí transmitiendo entre el Cerro de la Reina, Cerro Viejo, el Bosque de la Primavera y la Barranca del Río Santiago. La tierra mía, la tierra tuya. La tierra mía, la tierra tuya. ¡Viva el EZLN! EZLN, 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 EZLN. Desde 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional publicó un comunicado llamado Chiapas al borde de la guerra civil. Entre otras problemáticas como es la represión estatal y el crimen organizado, comunica la presencia de grupos paramilitares. Estos grupos han sido armados y entrenados por el ejército mexicano. Surgen con los gobiernos priistas posterior al alzamiento del EZLN. Con la llegada del gobierno morenista, aliado a las viejas estructuras de poder en Chiapas, controladas por el Verde Ecologista, se reactivan dichos grupos paramilitares. La Horcao es uno de estos grupos y el pasado 22 de mayo baleó por 5 días consecutivos la comunidad autónoma zapatista Moisés Gandhi. El compañero zapatista Jorge López Santis resultó gravemente herido y hoy se encuentra al filo de la vida y la muerte. Bajo el lema "Si tocan a uno, nos tocan a todes", el EZLN y el Congreso Nacional Indígena convocaron el 8 de junio a una acción coordinada nacional e internacional. En Guadalajara nos convocamos para realizar un evento político-cultural en la Plaza del Expiatorio. A continuación, escucharemos algunas de las voces que acudieron al evento. Bueno, pues este evento es en apoyo a las comunidades zapatistas que están siendo hostigadas, que están siendo atacadas y que están siendo asesinadas por grupos paramilitares allá en el estado de Chiapas. Y bueno, yo estoy aquí personalmente porque pues soy adherente a la Sexta y porque pues quiero mostrar mi apoyo. Quiero que se note que las comunidades zapatistas no están solas, ni a lo largo ni a lo ancho del país, ni mucho menos a lo largo y ancho de todo el mundo entero, ¿no? En este momento hay movilizaciones paralelas, simultáneas, en varias partes del mundo, y bueno, aquí Guadalajara no es la excepción. Esta lucha en contra de ellos y de todos los pueblos originarios debe de terminar, debe de acabar, debemos de vivir dignamente, porque somos nosotros los que estamos trabajando la tierra, porque somos nosotros los que estamos defendiendo, los que estamos luchando, en compañía de todos ustedes, los compañeros de la Sexta y otras organizaciones que se unen. Yo vine para apoyar a los compañeros zapatistas en su lucha constante de la defensa del territorio, y cómo han tejido esta red por todo el país para poder defender las causas ya particulares en este caso de Guadalajara, aquí con los compañeros universitarios. El estudiantado que conforma la Resistencia Estudiantil Autónoma de la Universidad de Guadalajara nos solidarizamos con la lucha zapatista y repudiamos los ataques a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lamentamos profundamente la impunidad imperante en México y el encubrimiento del paramilitarismo y la delincuencia organizada por parte de los gobiernos de todos los colores y niveles. Desde nuestra trinchera de resistencia estudiantil hemos comprobado y reafirmado que los embates de capitalismo y sus formas criminales, oportunistas y antidemocráticas son globales y han ido en aumento. Jalisco no es de ninguna forma una excepción a la criminalización de las víctimas de una guerra en la que los de abajo hemos sido la principal carne de cañón. Repudiamos la brutalidad de Alfaro y su cinismo asqueroso ante las familias de desaparecidas, ante el problema inmobiliario y ante la brutalidad policial. Como también repudiamos al gobierno de Rutilio Escandón, que pintándose de izquierda ha mantenido a Chiapas en medio del terror y la complicidad criminal, teniendo al sureste al borde de una guerra civil. También repudiamos la militarización en todo el país, los megaproyectos que se imponen bajo el discurso de supuesto progreso, y lamentamos se utilice un supuesto discurso de izquierda para seguir criminalizando a las luchas de abajo,
siguiendo el viejo cuento de la derecha de dividir y vencer para seguir lucrando con nuestras carencias. Sabemos que como estudiantes tenemos el deber de estudiar y aprender para seguir en pie de la lucha, para que podamos seguir nombrando las injusticias de nuestro pueblo y trabajar para que éstas ya no existan. Sabemos asimismo que nos enfrentamos a muchos retos. Sabemos lo que son las amenazas que quedarán en la impunidad. Sabemos lo que es la apatía de los supuestos representantes oficiales. Sabemos lo que es la cerrazón al diálogo. Sabemos lo que es la criminalización y sabemos lo que es seguir luchando, aunque muchos nos aconsejen lo contrario. También sabemos que son pocas las cosas que en realidad sabemos, pues no solo somos estudiantes, algunos recientemente activos en esta lucha, sino además somos jóvenes, y es ahí donde valoramos y abrazamos con fuerza los ejemplos de las organizaciones que con tantos años de resistencia nos han ofrecido una brújula y un sendero por el cual caminar. El ZLN ha sido una de esas luchas y desde hace muchos años nos ha mostrado la fuerza de la perseverancia, la palabra y la organización. Muchos de los que estamos en esta lucha no habíamos nacido en el 94, pero aún así nos sentimos muy cercanos a aquel levantamiento. Por eso también estamos aquí para recordar que su lucha ha sido una luz para las nuevas generaciones. Tras muchos años de embate contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues venimos también en solidaridad, pero también como una manera de estar presentes desde nuestra geografía, ¿no? Desde nuestro contexto y las circunstancias que vivimos, que son comunes en muchos sentidos, pero también diferentes, ¿no? Y un poco estamos aquí pues también tratando de empatizar con una lucha común, ¿no? Yo lo veo como una lucha común que tenemos, pues la lucha por la vida, ¿no? La vida digna, la digna vida. Y eso me parece que es algo que nos encuentra en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Ya hace rato aquí en el evento también platicaban mucho sobre la significancia de las desapariciones forzadas, sobre los feminicidios, sobre las agresiones en generalizadas que hemos tenido por todos lados en todo momento. Y también estar aquí presente pues es una manera de decir, pues no estamos de acuerdo y estamos cansados y hartos de eso, ¿no? Entonces, pues no sé, yo así lo veo, ¿no? Como una manera de decirnos, nos encontramos también para decir que estamos cansados de esta situación y pues queremos una vida otra, ¿no? Entonces yo vengo aquí para pues combatir ese problema, porque nunca hay justicia, se saben quiénes son los responsables y quedan libres. En el caso del ahorcado, pues es un grupo claramente vinculado con el gobierno, el cual cuenta con impunidad, y por eso siguen hostigando a las comunidades zapatistas, a las comunidades de Moisés Gandhi. Entonces, pues por eso estamos aquí. Esta canción la dedico a todas las personas que están luchando por sus seres queridos desaparecidos, incluso por las personas que están acompañando a estas personas. Mucho por parte de la conciencia de que muchos de nosotros nos conocemos y pues de que estamos siendo conscientes pues de lo que nos está pasando a todos, y me refiero a todos porque pues todos nosotros siento pues que somos unos mismos, cargamos el mismo dolor, los mismos problemas, nos angustian las mismas cosas, ¿no? Y no estamos como conformes por como esos pinches gobiernos están manejando todo, ¿no? Las desapariciones, robo, asaltos, asesinatos, impunidad, ¿no? Y pues en el arte, ¿no? Por ejemplo, en este evento que muchos artísticos y muchos compañeros vinieron a expresar utilizando el arte como manera de expresión y de protesta, pues en el arte siempre muchos de nosotros nos encontramos, ¿no? Y es muy importante esto, seguir utilizando el arma como una arma también como de difusión, ¿no? Difusión, resistencia y de información para todo el pueblo, ¿no? Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, yo no soy del gobierno, yo no soy del gobierno, ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré. De todos los colores me gusta el negro con una estrella rosa, con una estrella rosa y ahí en el centro, y arriba, y arriba.
es una jornada global para decir alto a la guerra en contra de los pueblos zapatistas y vine pues porque soy simpatizante y pues quiero que acabe la guerra en contra de las compañeras y los compañeros. Aparte de denunciar la guerra contra los pueblos zapatistas, los asistentes aprovecharon para denunciar las diversas violencias que ejerce desde el poder estatal, el patriarcado y el capitalismo. Dolores que nos aquejan a les de abajo de otras geografías y territorios, pero que sentimos y vemos en nuestra cotidianidad. El zapatismo está por cumplir 30 años de salir a la luz. El 1 de enero de 1994 le declararon la guerra al gobierno y al ejército federal. Durante estas 3 décadas han ampliado su lucha hacia muchos horizontes. En sus varias propuestas han podido llegar a les de abajo y a la gran diversidad que nos dibuja. A continuación mostraremos algunas voces que nos cuentan cómo llegaron al zapatismo. La primera vez que conocí sobre los zapatistas iba a la secundaria y había un graffiti cerca de mi casa que decía zapatismo vive, ahí en Colinas de Atemajac. Conocí a un colectivo, se llama Libros Vagabundos, hace muchos años, 10 casi, y fue la primera vez que escuché al EZLN, ¿no? Porque ellos intentaban replicar un método de organización que ellos tenían por medio de asambleas y demás, y del cual después fui parte, y así un poco acercándonos, e incluso teniendo la oportunidad de visitar las comunidades zapatistas. ¿Cómo lo conocí? Yo creo que fue justo por empezarme a organizar con morras, ¿no? Con mujeres. Por el feminismo fue que yo lo conocí. Yo conocí el zapatismo pues aquí en Jalisco a través sobre todo de lo que es el SIC, el Consejo Nacional Indígena, el CNI, perdón, cuando hubo esta campaña en la que se intentó hacer que Marichuy apareciera en la boleta, ¿sí? Que se juntaron las firmas, eso fue en el 2018, pues yo me uní apoyando con algunas firmas y pues me enteré un poco más sobre el movimiento zapatista, el cual ya conocía, pero honestamente solamente me había acercado, digamos, de una forma muy superficial, y ya con esto de Marichuy pues hubo la oportunidad de involucrarme de una forma más activa y al mismo tiempo pues de conocer más lo que es el movimiento, y pues por supuesto que me sentí identificado y me quise sumar de la forma en la que sea posible, ¿no? Que es organizándonos, que esa es la gran iniciativa, ¿no? Que nos proponen los zapatistas, cada quien en su tiempo y en su lugar se organice por su propia cuenta. Yo tenía 15 años y hubo un festival, yo pertenecía a una obra de teatro que se volvió un colectivo afiliado a la Sexta al final, y fuimos convocados y fuimos para allá, San Cristóbal de las Casas, conocimos IDESI y pues empezamos a topar. Pues yo conocí el zapatismo desde el levantamiento del 94. Y desde ahí pues he sido siempre al menos simpatizante en mayor o menor medida, pues también a través de mi pandilla, de mi gente con la que suelo organizarme. También hemos participado en algunos eventos que han sido estratégicos en el zapatismo en México, aquí en Guadalajara, desde la Marcha del Color de la Tierra, la otra campaña, la Sexta. Bueno, yo la primera vez que me acerqué al zapatismo fue en el 2000, en la despedida de don Samuel Ruiz, el Tatic Samuel, que es como el fundador de la Teología de la Liberación en México, y ahí descubrí pues a los pueblos indígenas de Chiapas, y mi primera experiencia fue con ellos, con los grupos maristas, pero ahí más adentro pues en las comunidades descubrí a los zapatistas, y ahí fue donde pues mi corazón se quedó pues enamorados de esa forma de resistencia,
y a partir de eso pues empecé a ir de brigadista y luego de muchos otros trabajos, pero sí fue a través de esa manera. Desde el 94, cuando estaba yo en la preparatoria, que se levantaron en armas, yo y otro amigo dijimos, ¿qué? ¿Vemos aquí o vamos a ver cómo masca la iguana? Y nos fuimos hasta Chiapas y desde ahí hemos estado apoyando. ¿Y de qué forma participas, digamos? Pues en todas las formas nos ha tocado participar, desde promoción, desde apoyo, desde ir a las comunidades, desde subastas para apoyar si hace falta dinero, etcétera. Zapatismo, la primera vez que escuché creo del ZLN fue en el 99 porque estuvieron una gira aquí en Guadalajara y yo estaba en la preparatoria y me acerqué a ver y desde ahí empecé como a conocer un poco y ya unos años después me enteré de una organización aquí en Guadalajara, la Brigada Martín Baró, que tenía trabajo allá. Primero se organizaron por la consulta y después se estableció un acuerdo de apoyar y de solidarizarnos con la educación autónoma. Entonces, pues comenzamos a ir, pero bueno, nos tocó desde antes, ¿no? De ir a algunas comunidades, luego le llamaron el nacimiento de los caracoles y como el adiós de los Aguascalientes, y a partir del nacimiento de los caracoles entonces se conformaron las juntas de buen gobierno y entonces pudimos ya establecer ese contacto con un caracol en particular y ya ahí pasaron como 20 años, un poquito menos, y ahí trabajando con él. Pues histórico, desde el 94 le sigo la pista, desde el levantamiento en el 1 de enero. Y después he estado en varios eventos, inclusive me tocó participar en la Escuelita Zapatista. En el 2001 viví en Chiapas, entonces tuve oportunidad de conocer y convivir con varias comunidades, tanto zapatistas como no zapatistas, pero afines. Y sobre todo entender la problemática tan diferente que es allá de acá, de nuestro rancho, La Jara. Por un chico con el que salía, sí, él estaba adherido a la sexta y también había estado un tiempo en el Café Zapatista, entonces pues me fue compartiendo información, como sus pensamientos, textos. Poco a poco yo ya me fui introduciendo por mi cuenta. Tocaba el movimiento como desde morrita, o sea, como que en mi familia eran temas que se hablaba. Voy a quemar a mi mamá le gustaba el sub. Hola mamá. Pero no, la neta sí era así. Y a mi mamá le encantaba como lo que escribía, ¿no? Y ya, pues ya además viejorra ya dije, no mames, pues sí. Y ya le caía a los ejercicios. Yo supe del zapatismo por la música, por el arte. Por eso siento y creo que es muy importante el arte. Yo, la primera vez que tuve como acercamiento a zapatismo fue como un poco más cercano, pues como en el 2000 más o menos. Y fue por una canción que escuché, ¿no? Y después empecé a escuchar, a ver, a conocer, preguntar, investigar. Y pues empecé a conocer todo esto del zapatismo, ¿no? Pues para empezar, yo nací un enero del 94. ¡Wow! Nací un enero del 94 y por entonces pues estaban ocurriendo un montón de situaciones que yo pues para entonces pues evidentemente no comprendía muy bien, ¿no? Del todo. Pero conforme empecé, digamos, pues a crecer, tuve mis acercamientos formales, digamos, y digo formales porque fueron institucionales, ¿no? A través de la universidad y poco a poco ahí conocí a buenos amigos, ¿no? A buenas amigas que me iban platicando y que iban compartiendo también sus ideas, también sus reflexiones y a través de sus acciones sobre todo, ¿no? Entonces ahí fue como el primer acercamiento que yo tuve y pues sí, a lo mejor el proceso de politización que yo tuve fue mucho más grande, pero fue un proceso de acercamiento justo a través del ZLN, ¿no? Y de sus acciones, de ir haciendo también memoria y de ir recordando cosas también, tratando también de aportar, digamos, a la biografía personal, ¿no? O sea, ese año, ¿qué significó para mí? O sea, pues la vida, ¿no? Y en ese momento nacieron otras formas de vivir. Desde La Maraña quisimos sumarnos a la denuncia con este pequeño podcast. Buscamos difundir las luchas de desde abajo, y reconocemos el ejemplo de los pueblos zapatistas y su impulso a diversas organizaciones. También reconocemos que otro mundo es posible y que como los caracoles vamos despacio porque este camino es largo. Esperamos seguir produciendo audios, textos o lo que se nos ocurra para difundir las luchas rebeldes, resistencia y conocimientos otros. Aquí seguimos, libres y salvajes.